Ahora sí. Ya. Hola amigos. Estoy grabando. Ahora estamos Claro. grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Todavía seguimos con luz. Aún hay luz. Aún en luz. Sí. Sí, pues no, pues sí, ahora Santiago, estaba viendo las noticias y viendo qué onda, porque qué estaba pasando. recién estaba viendo ya un incendio, creo que una bencinera en Puente Alto, una cosa así. Sí, lo que sí, lo más quizá impactante, no sé si grave, pero más impactante fueron lo de la iglesia. Estaba viendo que, sí que quemaron la capilla Carabinero, Por el nivel de espectacularidad, pues. que yo la conozco, sí, pues, Se cae la cúpula. claro, y la cúpula de la iglesia de la Asunción que queda ahí en Vicuña Maquena, cerquita de la Plaza Italia, que se vino Sí, pues. abajo. Sí. Sí, y que yo caché que, por lo que caché, parece que fue que se volvieron locos unos hueones y chao, y Sí, dejaron. no, sí. Ah, y obviamente la noticia del Lo día de hoy, típico. pues bueno, la noticia del día de hoy. ¿Ah? La noticia más importante del día de hoy, pues bueno. ¿Cuál? Que Marcelo Río, el chino Río, bueno, viene a votar rechazo desde donde esté, no sé dónde chucha está, Estados Unidos, no sé dónde mierda está. En Estados Unidos. Y justo levantaron la indicación de cuarentena para los que llegan. Ah, obvio. Pues. Así No, que coinciden las dos cosas. ahora estaba viendo, es que estuve revisando un rato Twitter poquito antes de conectarme contigo y me encontré así como, no, pues así Sí, te lo voy a leer, que yo la lo gran encontré noticia del día. en la gran noticia del día. Déjame ponerlo, déjame buscarlo, que lo guardé para Allá. leerlo, porque lo encontré casi, weón, casi de estas Al cosas, chino veo. de estas cosas freak que he leído mucho tiempo. Aquí está. A ver, Dice dale. del Twitter de Marcelo Rivas Mayorga, que colocó una foto con unas manos tomándose con la bandera chilena, no sé qué weón. Ah, ya. ¿Tú lo leíste? No, lo Ya, escuché nomás. te lo leo. Entonces dice, ¿quién podrá haber pensado que en plena pandemia yo iba a tomar la decisión de subirme a un avión e ir a votar en el plebiscito, pero lo haré porque estoy convencido de que en Chile nos estamos jugando nuestro futuro. Espero que el domingo 25 no sea una jornada de triunfadores y vencidos. Si gana el rechazo como yo quiero, si gana el rechazo como yo quiero, porque creo que es lo más conveniente, esa noche no debemos ir a celebrar a Plaza Italia y lo que procede es al día siguiente ponerse a trabajar en las reformas que se requieren sin tener que crear costosas convenciones constitucionales que demorarán años en procesos que no garantizan llegar a acuerdos que produzcan los beneficios que nuestros compatriotas reclaman y merecen. Lo peor de todo es que con toda esa espera, con tanta gastadera de plata, serán los mismos políticos de siempre quienes redactarán quién sabe qué cresta. Eso es lo que puso Marcelo Río. Menos mal que eran 240 caracteres nomás, güey. No, pero no, fue una imagen, es una imagen, como te digo, que colocó y Ah, ya, ya. escribió el texto, o se lo escribieron, no sé si habrá sido de él o del... En una viñeta. Sí, 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 pero es curioso que el tipo que marcó a una o dos generaciones de chilenos con el no estoy ni ahí, y que es parte Bueno, importante, y que es parte ahora está importante ahí. cultural, por eso, y que es parte importante del costo del proceso cultural que se generó finalmente, o que lleva a esto, este, sacar un comunicado como ese, es como, o sea, o está más viejo de lo que yo creo, También puede ser. porque puede ser eso, Claro. o no, está jugando una broma de mal gusto, que es lo que yo creo que te pone una broma de mal gusto, personalmente. Bueno, Y tomando en consideración que el Chino Río era de los que me da a los que estaban al lado de él, weón, y le tiró el auto al entrenador, yo creo que perfectamente podría ser una broma del Chino Río, weón. yo me preocuparía, weón, si va al baño en el local de votación, weón. Por supuesto. Sería complicado. Sí, pero lo bueno es que ahora, weón, lo van a tener controlado en el local de votación. Yo creo, weón. Lo van a tener controlado. Se va a tener que lavar las manos por lo menos, weón. Sí, pues, pero lo bueno, como quedó con los ojos más chinos todavía después de la última operación, weón, yo no sé si alcanza a ver la pichula, pero bueno, ese es otro cuento. A lo mejor se hizo algún otro tipo de operación, pues Por entonces eso mismo. tú. Así que yo que lleva adentro. Te puede parecer una cuestión súper freak lo que estamos contando, pero
O sea, estamos hablando del mismo tipo que dijo durante mucho tiempo que no estaba ni ahí, que no estaba ni ahí con la política, no estaba ni ahí con Chile, no estaba ni ahí con todo, y ahora, ¿qué edad tiene el Chino Río? Debe tener como mi edad, más o menos, Un poquito menos, 45, diría yo. Sí, 45, 43 años quizás, yo no sé cuánto. 43 más o menos, sí. Es del 75, o sea, no, 44, 45, 44, debe estar 44 por más ahí. o menos, 44, sí, sí, está así como de mi época, sí, yo soy nací en esa época, es el 74, el Chino Río del 75, y que estamos Oye, por otra ahí. de las noticias también del día fue la concurrencia de Jadwe a Plaza Italia. Ah, Y sí. salió igual que la Bea Sánchez, igual que Boris, pues, weón. Se integró al grupo, ahí al Pero lote. sí, como siempre, no es un, ¿cómo se llama? Un tema desde el momento en que partió, no es un tema político, es un tema social. Así que los Claro. políticos que se van a ir a pegar el pique por allá, se van a ir todos de patar en la raja. Así que Sí, pues, sí. le tocó a la Bea Sánchez, le No tocó le fue a, muy bien, a parece. Giorgio Jackson, Boris parece que Claro. también anduvo por allá, y ahora el Jadwe, pues, bueno. Ah, Boris le tiraron la Y el, cerveza en la cara, pues, y el weón. otro que, y el otro que, ¿cómo se llama? Que también se puede debatir la raja, pero más virtual, puede ser el presidente, que todavía no se sabe si va a hablar o no va a hablar. No, ya no va a hablar. Ah, ya, es No, inteligente, ya. habló Pérez Varela. Sí, sí, ahora está hablando Pérez Varela, pero menos mal. Yo ya El veíamos presidente que... estaba comiendo pizza con su nieto que está de cumpleaños hoy día, pues, weón. No, si ahora le llegó el aviso, le regalaron una hamburguesa. Sí, mejor, weón, No más, te, estoy- más no te estoy, sanito. güey. O sea, me llegó un aviso de un local que decía que mejor el presidente fuera a comer hamburguesa en vez de pizza este año, pues, güey. ¿Viste, weón? Así que, Santo remedio, weón. tanto remedio, pues, güey. Oye, en Ya, las noticias internacionales tenemos el triunfo aplastante de la Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, weón. sí. Ganó, pero con cifras que ya se las quisiera Kim Jong-un, weón, el presidente de Ucrania, weón, todos esos weones que siempre dicen que ganan por aquellas cifras, pero son mentiras. Ya se las quisieron esas cifras, weón, Bueno, pero es que en la cualquier Jacinda es un sistema fenómeno, dictatorial, weón. pero Jacinda es un fenómeno cultural, ya. O sea, bueno, no, Claro, no hay mejor presidente que aquel que sea un fenómeno cultural. O sea, claro. al final, mira, de Digno de hecho, estudiar, weón. de hecho, es probable que, por ejemplo, tipos como Kennedy, si no lo hubiesen matado, o, o el Pepe Mujica, Ah, que podría haber ido a una reelección porque no podía por el sistema uruguayo, también probablemente hubiese sacado votaciones extremadamente importantes, sí. mucho mayores a Bueno, el mismo Obama también, pues. el mismo Obama. Pero a pesar de que Obama fue a una reelección y le dieron cierto grado de pelea, o sea, tampoco fue un tema muy, muy, muy generoso Mm. el No, de pero Obama. eso es por las características del sistema norteamericano de votaciones. Sí. Sí, eso sí. Y cómo se llama, y el cómo se llama, que también podría haber sido un fenómeno cultural, era Mandela. Mandela, Que claro. Mandela llegó al gobierno con un 60% de la votación y perfectamente podría haber ido un segundo periodo, pero él no quería. Él no Claro. quería, nunca quiso, que sí, él dijo, podemos dejar ordenada la casa y listo, y nos vamos y nos echamos el pollo. Sí, está bien, pues, está bien. Él pensaba más bien en el sistema que en su propia persona. Oye, lo otro que también tenían elecciones hoy día eran los bolis. Bueno, Están... yo ha sido ¿Qué tanto el votaste, tema, weón? ¿Qué votaste? ¿Elegiste ya tu presidente? yo voté porque el Titicaca tenga salida al mar, pero por Brasil. Ah, ya, me imagino. pero por Más Brasil. fácil, weón. Sí, en realidad yo de hecho se me olvidó completamente el tema, porque en realidad entre el tema norteamericano y el tema chileno, en realidad los bolivianos, mi pueblo 2 no lo pesqué completamente. Además, que para qué andamos con cosas, si las elecciones bolivianas, después de todo lo que pasó con la salida del Evo, perdieron completamente el impacto que podrían haber tenido anteriormente. Sí, sí. Nosotros Vamos a ver hicimos, en todo caso de que hecho se la nosotros, demoran de hecho en nosotros las cifras hicimos, oficiales, ¿eh? nosotros hicimos ¿cómo se llama? En cuantitativa, y seguimos las elecciones bolivianas hasta que, un poquito antes de que Evo lo sacara. Eh,
Y ahora en realidad yo, de hecho, yo ni me acordé, y me acordé porque vi la noticia hoy día. Ah. Así que no Oye, sé si... ¿recibiste tu regalo de Navidad ya o no? ¿De qué? ¿Qué regalo, weón? Pero, weón, si Maduro hizo que la Navidad se adelantara, pues, weón. Ah, Te no, tiene que pero... haber llegado tu regalo, pues, weón. No, todavía no han hecho el pan de jamón acá en la casa, así que mientras no Ah, haya no, pan de todavía jamón, no. mientras no haya pan de jamón, no hay Navidad. ¿Y los bollos pelones? Los bollos tampoco, no, tampoco, Tampoco. menos, pues, weón, menos, no, pero mira, el pan de jamón es el que lo lleva, pan de jamón Sí, ahí, para Navidad, pues. Sí. por supuesto, mientras no haya pan de jamón, no hay Navidad. Y yo creo que Venezuela lleva como 10 años sin Navidad, así que... Oh, No, pero de hecho, perdón, aquí, este huevo, pero ojo que ¿cómo se llama? Los venezolanos, perdón, hay dos tradiciones que mantienen hasta el día de hoy, a pesar de todo el cagazo que tienen. Uno, el pan de jamón en Navidad, no importa que no hayan regalo, pero el pan de jamón tiene que estar. Y exacto. dos, tienen que llevarle flores a sus muertos el día del primero de noviembre, que es una Ah, tradición mira. que se sigue manteniendo, y las flores, weón, es casi, weón, como comprar diamantes. Creo que había otra tradición también en torno al pernil, una weá así, creo que escuché en algún minuto. Sí, Eh, sí, sí, eso tiene que pensar, estilaba mucho. eso tiene que ver parece que con las fiestas patrias o algo por el estilo, con una fiesta específica de Venezuela, que no tenía que ver Ya. con una cosa así general. Yo las dos que recuerdo que en algún momento conversando con gente de Venezuela cuando estaba en Santiago me lo recalcaban mucho, y de hecho había gente que mandaba, o sea, venezolanos en Chile que mandaban plata a Venezuela, mandaban un extra, un suple, sobre todo para el pan de jamón de la Navidad y para las flores del Día del Hombre. Y hasta el día de hoy se siguen manteniendo. A pesar de Ah, que mira, me acuerdo que un ramo de flores costaba el quinto o el cuarto un salario. Entonces era me imagino. plata, mucha plata, Sí. plata de ellos, digamos. Así que, no, pero ya son tradiciones, pero yo sí, pero sí, sin Maduro está adelantando porque, weón, no sé si va a durar más, no sé si va a durar más allá de diciembre, bueno, a lo mejor no alcanza a pasar la Navidad a él y está pidiendo que las adelante todo el mundo. Ya. Oye, y en los temas que importan, ¿qué te pareció el empate con Colombia, weón? Puta, a ver, estoy tratando de decir algo que no me lo censuren inmediatamente Chucha, ya, weón, acá. ¿cómo se llama? A ver, lo primero es que estamos al día con la Conmebol. A pesar de que hay gente que me dice que era penal y que estaba todo gay y toda la cuestión, bueno, no, el primer gol de Chile, weón, fue la compensación del cagazo que nos mandaron en Uruguay. El capítulo 2. El capítulo 2 es la compensación. Pero Chile tiene un problema práctico. Tiene un problema práctico. Y el problema práctico es que nos está pasando lo que nos pasaba antiguamente en los años 90, finales de los 80, que era el tema de perder la concentración y el gol del último minuto. Weón, si los últimos dos partidos no han hecho los goles en los últimos 3 minutos. Por eso, pero eso era un clásico de los años 90, tú que Sí, lo viviste junto conmigo, era un clásico de los años 90, Juan. sí, El otro problema de día eso. hicieron un recuerdo de eso, y a mí se me vino, pero inmediatamente, lo que fue la eliminatoria, perdón, no era eliminatoria, el Mundial de Francia 98, que también tuvimos dos Ah, sí. partidos que los perdimos, bueno, el penal de Bochardó, que tú lo recordaste, Sí. que también fue en ¿Qué será cuento, de Bochardó, weón? ¿se murió? ¿Se murió ese weón? Se murió hace 2 años atrás más o menos. Sí, Sí. incluso le hicieron, sí, aquí todos los canales le hicieron un recuerdo a Bochardó, Ah, puta. incluido el insulto clásico de aquella época. No, Bochardó se Saludos murió, a su mamá. exacto. No, pues, me acordé del partido el partido de Italia, donde Bochardó Mm, cobró ese penal, ¿cuánto? 5 minutos, 4 minutos antes de que se terminara el partido. claro. El partido con Austria, que nos metieron un gol en el minuto 92. Yo ahí casi pierdo un dedo, weón, ese día. ¿Por qué?
porque yo estaba en la universidad, fui a ver el partido a un local, y este local tenía de estas weas de ventiladores de aspa. ¿Ya? Entonces yo vi el gol de Austria y levanté las manos y me pegué con el ventilador de aspa, pues, weón. Me corté, de hecho. Oh, Me corté con la weá. Si no me pasó a llevar el dedo es que era porque el ventilador estaba lento, ¿no? Sí, pero después me tomé un par de copetas y se me pasó el dolor, no hay problema. Después llegué. bueno, santo remedio para vos, Sí, santo remedio. Y, y el partido con Camerún, si bien no fue un gol del último minuto, pero también fue un gol en el segundo tiempo por una desconcentración. Pues bueno, entonces pasamos a segunda ronda en ese mundial con tres Perdón. empates. Con el gol de Camerún sufriste mucho, weón. No, pues celebré. Ese día celebré. Celebré doble. Celebré el gol del Coto Sierra y después el gol de Camerún. Pero ese penal, ese partido fue también una desconcentración y nos metieron el gol los camerunenses y también estuvieron a punto de meternos uno en el 2 minutos antes de que terminara el partido. Acuérdate que nos salvamos a penita y justo nosotros nos salvamos del gol, le metieron el gol a Austria. Italia le metió el gol a Austria y nosotros clasificamos con 3 empates. Raspando. Bueno, y con 3 empates, yo creo que muy pocas veces en los mundiales se ha visto un segundo clasificar con 3 empates. Sí, claro que sí, es verdad. Y después tuvimos ese partido con Brasil que es mejor ni recordarlo. Oye, y a propósito de eliminatorias también, weón, al árbitro chileno en Lima le fue como el orto, weón. Creo que casi tan odiado como el weón que nos dirigía, el paraguayo que nos dirigía a nosotros en Montevideo, weón. Riveros no puede volver a pisar Perú por los próximos 20 años. Con eso te digo todo. Ojalá, weón. Yo tengo una compañera de colegio que está, bueno, y ahora vive en Estados Unidos, está casado con un peruano. ¿Ya? Y creo que estuvo viviendo un tiempo en Perú y puta, ya le miré. Yo ni siquiera había pescado el partido, creo que el partido fue súper bueno, 4-2 a favor de Brasil, pero con 2 penales más inventados que... O sea, si a nosotros nos cagaron, a los peruanos le cagaron el triple, weón. Así ¿Para que... qué Chile inventaron el VAR, weón? Digo yo. Le pusieron la B corta, weón, para no ponerle la B larga. Sí, o sea, yo creo que hubiese sido mejor que hubiese sido VAR para los árbitros, weón, y los weones dirigiendo jurados dirigen mejor. Dirigen mejor. Sí, pues sí que no, el tema, bueno, pero las eliminatorias quedaron ahí bien entretes, weón. Sí, y se vienen ahora la fecha de noviembre, y en la fecha de noviembre estamos con Venezuela, y con Bolivia. Con Bolivia. Bueno, si no le ganamos a Bolivia, bueno, Argentina le ganó a Bolivia ya, pues. Sí, pues además. ¿Viste que yo te dije que estaban jugando con la selección del Titicaca, weón? Sí. No hay gente en Bolivia. Sí, pero están jugando un par de weones que jugaban en el siglo anterior, pues, weón. Por supuesto. Sí. De hecho, reencarnaron al general Bolognesi, weón, para que... Ah, bueno, un poquitito más, weón. Sí. Ocha, weón. A Paz Estensoro, la reencarnación de Paz Estensoro. Sí, weón. Qué terrible. Hasta la Lidia Weiler fue a hinchar, weón, al estadio, weón. Sí, bueno. Dicen que dale no. Es que tengo que hacer la prueba. Me trajeron ¿Qué? Galletas. Son galletas. Galletas. Maicena. De maicena, a ver qué tal. Ya. Bueno. ¿Buena? Un mantecado. Tipo mantecado. Qué rico, weón. Más caliente que todavía, pero tan rica. Ya. Ya, bueno. Perdón, no se debería comer en transmisiones, pero habría que probarlo. ¿En pantalla? En pantalla. No, weón. Para la próxima, para el capítulo 25 me voy a traer así, weón, un tonto Big Mac, weón. Te voy a sacar pica, weón. Muy bien, ¿no? Ahora me trajeron unas galletas para probarlo. Y ahora está la hija chica está durmiendo, así que hoy día yo creo que no vamos a tener pic de audiencia. Se durmió temprano, hoy día sí, mi hija chica está... Ayer estuvo hasta muy tarde. ¿Ya? Me pasa que ayer le tocó pega a mi señora
y estuvo hasta muy tarde, y ella no se queda dormida hasta que no recibe su tete. Ah, ya. Y cuando recibe su teta, sé que ahí se queda zeta. Pero ayer, como se desocupó muy tarde, entonces lesió. Y hoy día en la mañana no se levantó tan tarde, pues hoy día en la mañana se despertó como a las 11:30, por ahí. Entonces, ahora estaba muerta de sueño. Tenés que darle el tete tupo, weón. No puedo, si el tere oficial, el de carne. No el tere de plástico, el tere de carne ella quiere, porque no le dice teta, le dice tete. Pero así ya las tenés bien grandes también vos, pues, weón. No, es más flaco, no. Ya perdí toda la leche. Ya no tengo leche ya. Ah, ya, pucha. A puro NAM 6, weón. Sí, no, la mamá no. Así que eso. Oye, ya, Ah, vamos. pongámonos más serios ya que tú ya Vamos hicimos. a los Vamos. temas políticos. Hoy día vamos a hacer un recuerdo, una rememoranza del 18 de octubre. Ajá. Estamos a un año y queremos un poco hacer el recuerdo de lo que estaba pasando antes, de lo que estaba pasando, de lo que ha pasado en este año, que no ha sido poco, Sí, ha sido un y año de lo bien que se viene. vertiginoso en realidad. Dale tú, te voy a dar Ha sido el un inicio a año ti. bien vertiginoso. Bueno, a partir de lo que está pasando hasta esta hora, porque todavía hay gente en la calle, aún no se decreta el toque de queda. Mi primera reflexión es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. O sea, porque tuvimos gente en la calle que se manifestó pacíficamente, sin ningún problema, sin embargo, ya al caer la tarde ahí empezó a quedar la típica cagada de los grupos minoritarios, que afortunadamente ya durante la semana los actores políticos se han encargado de ir también manifestando su adhesión al proyecto que está en marcha para la otra semana ya, y su condena a la violencia, que eso era súper importante, ¿no? Pues la gente, de alguna manera, si tú te das cuenta, todo esto termina dándole muchos argumentos al rechazo, por una parte, y estaba viendo la franja. La verdad que yo creo que en esta pasada no fue muy creativa ni muy buena la franja política. No sé si se habrá servido efectivamente para hacer cambiar a alguien de opinión, pese a que tú me decías que habían tenido rating bastante alto, 40, 45 puntos. Eso es bastante hoy en día, considerando que los programas en promedio no están teniendo más de 20 puntos. ¿Ya? Entonces significa que hay interés por parte de la población, pero eh, ojalá que la gente alcance a ponderar esto, y es que en general las manifestaciones en todas las regiones, en la gran mayoría de las regiones, salvo en Santiago, yo te diría que fueron pacíficas. Acá en Santiago en la tarde hubo una pelea entre barras, imagínate, ¿eh? Se tiraban bengalas, una Pero wea esa es así la por... típica. Claro, pero puta, no tiene que ver con política en realidad. Exacto. ¿Eh? No tiene que ver con ningún tipo de demanda social, ni de tipo feminista o asociada a los derechos de las minorías. No, tiene que ver con una weá que sea en los estadios o fuera de los estadios nomás, ¿te fijas? Entonces yo, mira, pese a todo, soy bien optimista de que esta semana se va a desarrollar en bastante calma y vamos a llegar a un proceso eleccionario el próximo domingo. Bueno, a mí me va a tocar ser vocal, así que voy a estar todo el día ahí pegado como cumpliendo con mi deber cívico. Y espero que todo resulte bien. ¿Sí? Es la oportunidad que tenemos además para poder hacernos cargo también de nuestros propios destinos y establecer un marco regulatorio, este pacto social, que son las constituciones políticas, que nos permita avanzar, ¿no? Solamente a nuestra generación, también a las que vienen posteriormente, por lo menos unos 30, 40 años, que es como lo habitual que duran en Latinoamérica nuestras constituciones. Exacto. A mí hay un tema, yo hoy día he estado como, bueno, aparte del tema del día a día, hoy día he estado haciendo como la reflexión acordándome de algunas cosas que han pasado en este tiempo. Me acordé un poco de los días anteriores, pero no tanto desde el punto de vista noticioso, sino que desde el punto de vista de las sensaciones. Que tienen que ver con, por ejemplo, a mí el estallido social me pilló entre Santiago y Valparaíso trabajando, ¿Ya? pero específicamente, y aquí lo voy a
contar casi como una anécdota. El día desde el 16 al 18 en la mañana estaba en Santiago. Yo por tema de clase, porque además yo justo en ese momento estaba haciendo un curso que era vespertino, entonces me tenía que quedar en Santiago. Entonces me tocó hacer el 16, yo me quedé en Santiago, el 17 completo. El día 17 me tocó hacer ¿cómo se llama? El curso en la tarde. Y lo curioso fue que yo ese mismo día, el 17 de octubre, tenía la cena de aniversario del lugar donde yo trabajo, de la institución educacional donde yo trabajo. Y también me quedé por eso. Y aquí voy a contar un poco la sensación la sensación del día anterior. Porque ya se ve, bueno, nosotros ya estábamos los días anteriores con los temas de que se pasaba en el metro, Sí, se 16. pasaban los torniquetes del metro. Ya había un tema con respecto a que las estaciones de metro estaban con guardia, estaban resguardadas no solo con carabineros, sino que me recuerdo que habían algunas estaciones que ya les habían puesto algunos militares que se les había pedido como apoyo. Y el día 17, en la tarde, sucedió en lo que fue que destruyeron los torniquetes de la estación Santa Lucía. Sí. La estación Santa Lucía. Y había habido además todo ese día estos pasos por respecto a las distintas estaciones, principalmente de la línea 1. De la línea 1. Bueno, cuento corto, a mí me tocó hacer clase y yo salí muy tarde ese día, salí sobre las 10 de la noche. Y como no tenía metro, o sea, tenía metro formal, pero no tenía la posibilidad de poder subirme en las estaciones del centro de Santiago, porque las estaciones del centro de Santiago el día 17 estaban cerradas. Sí. Estuvieron cerradas toda la tarde, principalmente por este tema que había sido de la destrucción de los torniquetes de Santa Lucía, de la estación Santa Lucía. Entonces, a mí me tocó, 10 y media de la noche, irme caminando desde prácticamente la estación central hasta el centro de Santiago, hasta aproximadamente la estación Santa Lucía, Mendigo, Santa Lucía, de pie. Y ya había habido esa noche algunas protestas y había habido algunos actos relativamente vandálicos. Y ya el ambiente se sentía muy caldeado. De hecho, ya habían habido enfrentamientos con carabineros, principalmente cerca de la zona de la Universidad de Chile. En la zona de la estación central también había algunos ataques. Por lo que me recuerdo, creo que había habido una marcha el día martes de esa misma semana, no recuerdo bien porque tendría que revisar el tema, pero ya se veía caldeado el tema. Bueno, yo asistí a este evento de mi universidad y me retiré relativamente tarde, tipo 1:30 de la mañana, una cosa por el estilo, y entre donde estaba el evento y mi departamento, que yo en ese momento estaba en el centro, me podía ir caminando. Y hubo una cosa que a mí me llamó la atención, que fue la primera vez que yo vi que había patrullas militares transitando la Alameda, principalmente. Y fue en ese momento cuando yo dije, yo me tengo que... porque ese día yo salía relativamente... O sea, nos suspendieron las clases, de esas cosas que hacen de repente las universidades. Nos suspendieron las clases y yo por lo tanto decidí irme temprano ese día. Cuando yo salí el día viernes 18 desde Santiago, desde mi departamento, me fui aproximadamente al mediodía, aproximadamente 1 de la tarde, ya había incidentes en el centro de Santiago, donde está la Universidad de Chile, donde está la Universidad Católica. En ese momento todavía la Plaza Dignidad no se transformaba en el foco que terminó siendo finalmente. Claro, no, era solamente eran los típicos. Exacto, el tema estaba principalmente en el centro. Pero me fui a Pajarito para viajar a Valparaíso. Yo llegué a Valparaíso. Valparaíso estaba tranquilo. Y yo llegué a mi casa.
Y en la noche comenzaron las informaciones de que se estaba quemando el edificio del Enel, Ujú. que fue el primer indicio que yo recuerdo que esta cosa no estaba siendo tan normal como lo que se esperaba. Esto tiene que haber sido 7, 8 de la noche, y a las 10 de la noche, pasadito 10 de la noche, empezaron a mostrar las imágenes del metro, de las estaciones del metro quemada, principalmente en línea 1. Después empezaron a aparecer las de línea 5, y ya en la noche, por lo menos acá en Valparaíso, los primeros dos lugares que fueron vandalizados fue un supermercado, que fue el supermercado Unimar, que lo hicieron pelota, pero antes que ese, el más simbólico de todo, que es el edificio del Mercurio de Valparaíso. Ah, mira. Sí, el primer eh, edificio vandalizado en Valparaíso fue el del Mercurio de Valparaíso. Después fue el tema del Unimar de Avenida Brasil, que ya no existe. Y posteriormente empezaron obviamente a generarse todas las dinámicas de vandalismo. Y obviamente la gente se empezó a juntar, igual que en Santiago la gente se junta en Plaza Italia para el Año Nuevo, Ujú. y para la Torrental, pero para el hueveo, para celebrar ahí. Bueno, en Valparaíso se juntaron en la Plaza Aníbal Pinto y obviamente se tomaron todo Colón. O sea, perdón, todo Conde, calle Conde. Ya, ya, ya. Yo salí como una semana después, un poco más de una semana después, porque esto fue un día viernes, al lunes siguiente, no al lunes de la semana, no al lunes consecutivo, sino que al otro lunes, fui al centro a comprar algunas cosas y un poco para ver la situación. Y, y por ahí creo que tengo la grabación en Facebook. El otro día la andaba buscando porque hice como un recorrido en vivo, así Ya. caminando en vivo. Y ahí me empecé a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que la zona cero de Valparaíso era solamente la que era Esmeralda, calle Gondel y parte de la Plaza Victoria. Sí, El resto de Valparaíso estaba no pasa intacto. nada. No pasaba nada. Y de hecho, nosotros mirábamos ¿cómo se llama? Las noticias, mostraban los locales. Un local lo mostraban 3 veces de distintos ángulos, prácticamente que eran 3 locales distintos y todo el cuento. El único lugar donde sí hubo que quedó la cagada fue una automotora cerca del Congreso, que la quemaron completa, con auto y todo ¿No? adentro. Y estuvo ¿Pero mucho aquí está al tiempo eso. frente? Sí, la que está al frente. Y, y lo que más me llamó la atención, y hasta el día de hoy nos llama, obviamente a todo el mundo le llama la atención, fue que el vandalismo fue un vandalismo selectivo. Y ahí es donde tú te das cuenta que al final esto fue una rabia contenida desde el punto de vista social. Porque en el lugar donde estaba el centro, el epicentro, que era Condel con Bellavista, de Valparaíso, ahí está lleno de locales, y principalmente está Sí, lleno de comercio. farmacias, Harta farmacia. hartas farmacias. Pero curiosamente, la farmacia Cruz Verde, la farmacia Ahumada y la farmacia Salcobrán, que estaban ahí, fueron vandalizadas. Y las farmacias que estaban al lado, la farmacia Mapuche, la farmacia del Dr. Simi, y los locales chicos que estaban ahí hay una librería tradicional, hay una confitería tradicional, una heladería que también es una heladería de la quinta región. Ni un rasguño. Nada. Pero ni Ya, un eso es rasguño. justamente por lo que tú decís, pues, es la señal de que había una rabia contenida por harto tiempo en contra de, sobre todo, estas empresas que estaban coludidas, ¿eh? Y en general hay como un castigo a los grandes actores del retail también, ¿eh? Después, los días posteriores. Pero ahora, ¿cuál es tu proyección después de este año? ¿Cómo lo ves pensando en que ya la próxima semana vamos a estar iniciando este proceso, probablemente que nos va a llevar a una nueva carta una carta fundamental, una nueva constitución? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido tu impresión desde el punto de vista
por ejemplo, la ciencia política, a ver cómo lo ves como Sí, fenómeno. mira, uno de mis puntos de chequeo, de check-in para el próximo domingo era precisamente hoy día. Ver cómo se iba a comportar en términos generales el tema el día de hoy. Tomando en consideración de que hoy día iba a ir gente, acuérdate que la semana pasada discutimos de que iba a ir gente a Plaza Dignidad. 2 millones, dijiste tú, güey. Claro, yo dije que se estaba haciendo un llamado para 2 millones. También estaba el tema de que pudieran haber una cantidad de vandalización importante. No ha sido También tanta. era un Yo tema. siento que ha sido más focalizado. Lo que pasa es Por que eso. el incendiar iglesias es espectacular. Claro, Por el claro, pero simbolismo que se tiene, digamos. o sea, lo más grave hoy día fue lo de Puente Alto, que hicieron pelota una comisaría, tanto así que tuvieron que ir los de la PDI a salvar a los pacos, literalmente sí, porque si no podríamos estar lamentando otra cosa. Pero volviendo un poco a la pregunta, un poco al tema, yo creo que hoy día estuvo bastante más tranquilo de lo que ha estado, de lo que yo esperaba. Tranquilo en el sentido de que no salió tanta gente como la que yo esperaba. Yo no sé cuánta gente tiene que haber ido a la Plaza Dignidad, pero se hablaba algo así de 200.000 personas, Puede ser, claro. 150.000 personas, yo creo que estamos por ahí. Uh-huh. No hubo la escoba que se esperaba que pudiera haber con tanta gente que se podía haber reunido, o con cosas que podían haber pasado. Por lo menos aquí en Valparaíso estuvo bastante tranquilo, tomando en No, consideración sí que estuvo Valparaíso fue tranquilo súper. a la expectativa probablemente que uno tenía, digamos. Valparaíso es súper reaccionario, por lo tanto se esperaba aquí que pudiera haber algo más terrible, pero en realidad estuvo súper tranquilo, hubo una marcha súper piola y eso. Pero la idea es que esto se conserve de aquí al domingo. O sea, la salida democrática, si tú me lo planteas desde el punto de vista de la salida democrática del 15 de noviembre, hasta el momento funcionó. O sea, Sí, claro. la gente toma esta alternativa de la votación de la Constitución como algo que les permitió salir de la crisis y en forma efectiva. El tema va a ser ahora qué va a pasar el día 26 de octubre. Porque ahí se nos abren varios escenarios. Y aquí yo por lo menos me voy a referir a 3 escenarios que yo los encontraría muy interesantes. El primer escenario tiene que ver con la cantidad de gente que va a ir a votar. Si la gran mayoría de las encuestas y la gran mayoría de los políticos hablan de una participación entre un 50 y un 60%. Yo creo que va a estar más cercana al 50. Sí. Nosotros, por ejemplo, en lo que nosotros pusimos de cuantitativa en términos de los votos, esto está entre un 53 y un 56% proyectado. Sí. Las encuestas decían un poquito más. Sí, claro. Pero si tú logras movilizar a la gente y logras tener, por ejemplo, sobre un 60-65% de votación, te cambia el panorama completamente. O sea, ese es un dato que vamos a tener que chequear. Si está dentro de un 50, un 60%, probablemente va a estar dentro de lo que nosotros podríamos esperar. Pero si está por sobre el 60%, dada la situación de pandemia, además, va a ser un dato importante. Y aquí hay un tema importante, que también en cierta forma se ha visto, y probablemente hay que ver ahora la última pasada de la franja, ahora creo que dura hasta el miércoles, hasta el jueves, hasta el miércoles creo. Hasta el jueves. El último. Ya, ya se ha visto, por ejemplo, y curiosamente los del rechazo han sido los más asiduos en términos del mensaje en las últimas franjas, por lo menos en los últimos 2 o 3 días, de llamar a votar a la gente. Entonces va a ser interesante que ese llamado a votar finalmente repercuta en que nosotros tengamos un 60-65% de gente votando. Yo creo que es importante. Ahí se nos cambia el panorama. Lo segundo tiene que ver con los resultados. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones básicamente que tú podrías tener. Si tú tienes un
Resultado que sea muy aplastante para el apruebo. Estamos hablando, nosotros pusimos del orden del 75% más o menos, pero supongamos que la gente decide en último momento decir, mira, hagamos la salida democrática y votemos todos por el apruebo, un poco la de Longueira. La gran Longueira. La gran Longueira. Y de repente te encontráis con un apruebo sobre el 80%, te cambia el panorama político también muy importantemente, porque generalmente los estados las dinámicas políticas se mueven dentro de rangos relativamente lógicos para lo que es el comportamiento electoral de los países, pero si eso se sale, te genera un nuevo escenario. Si el apruebo gana sobre el 80%, es un escenario completamente distinto al que tenemos actualmente. Y lo mismo por el otro lado. Si el votante del rechazo se moviliza como quieren ellos, como en el caso de Chino Ríos, por ejemplo, que va a viajar de Estados Unidos a votar, y por ejemplo tú logras que el rechazo tenga, no sé, un 35% de la votación, también es otro escenario. Tomando en consideración que estamos hablando de un 25 más o menos. Ahora, entonces, si desde el punto el de vista... rechazo llegara al 35%, yo creo que tampoco habría que extrañarse tanto, porque es lo que representa probablemente la derecha más dura, lo queréis ver así. Yo creo que va a ser menos ese 35%, pero si llega al 35%, no habría que extrañarse tampoco, porque significa que al final la derecha logró como alinear a su propio electorado. ¿Sí? Ya, ahora, aporta lo que ha sucedido el día de hoy a la movilización, porque yo creo que a la votación no, pero a la movilización podría ser, Sí, puede ser, sí. podría ser, o sea, podríamos decir que de repente, después de lo del día de hoy, podríamos tener más gente votando. Yo creo que sí, yo creo que podríamos tener tanto del apruebo como lo del rechazo. Ahora, si tú te fijas en las imágenes de hoy, van a estar disponibles recién en la franja, yo creo que a partir del miércoles, la van a poder utilizar miércoles, jueves, porque esto se entrega con 48 horas de antelación. Entonces los contenidos apelativos recién van a estar como por ahí por el día miércoles, jueves. Sí, y el pero día ojo que lo del Frente Amplio, por lo menos la franja la vi hoy día, ya no la pude ver, pero hoy día sí la vi un ratito. Ya están usando las imágenes del chico que cayó del Puente Pío, ¿no? Sí, sí, pero y con Zurita. Con Zurita, pero yo he visto a Zurita en el último tiempo y Zurita ya ni habla, pues, además que le pusieron la voz de otros hueones. Exactamente, pero por eso te digo, con Zurita, pero Está Zurita sigue siendo un referente cultural, digamos. Está muy acabado Zurita ya. Sí, pero como impacto cultural es importante desde el punto de vista Sí, de por ese tema. supuesto. Es lo que pasa Ahora, con Sergio González también, pues. sí, por eso, pero sí, también, por eso. Pero por eso te digo, yo creo que puede aportar, lo de hoy día puede aportar a la movilización, tanto del rechazo como del apruebo, pero no creo que cambie mayormente la brújula electoral. No, vale. Yo creo que por ahí va a haber. Ahora, si se da el caso, ¿cómo se llama? El caso ideal, yo tengo un caso ideal, modelado, que el caso ideal es si va a votar el 80% o sobre el 80% de la gente, pero eso significa que se van a movilizar 11.300.000 personas para arriba. Difícil en época de pandemia, la gente igual demora. En el caso ideal, literalmente se dan toda la chucha. Literalmente. Sí. O sea, si tú tienes una movilización, independiente del resultado de prueba o rechazo, pero si tienes una movilización de 11 millones, sobre 11 millones de personas, más del 80%, los partidos no van a saber qué hacer. Claro. Porque es un escenario absolutamente volátil. La pandemia va a modular los resultados finalmente. Va a llegar a una cifra, aquí me estoy tirando un pronóstico. Yo creo que la participación va a estar entre el 50 y el 53%, y pienso que el apruebo va a ganar por el orden del 76 al 79%.
creo que en ese rango va a andar, Vamos efectivamente. a ver cómo lo que estábamos haciendo. Tú estás Sí, diciendo un poco menos de votación de la que, estamos sí. Sí, proyectando yo creo numéricamente, que digamos. la gente va a ser cautelosa en eso, en salir a votar, sobre todo la gente mayor, que la gente mayor siempre vota, es muy buena para comprometerse con los procesos eleccionarios. Y creo que eso va a hacer que disminuya la participación al rango, como te digo, entre un 53%, una cosa así, en Sí, ese pero rango. ojo que yo estuve haciendo la última revisión de encuesta, me parece que en la encuesta de Tú Influyes, la de Axel Callis, ¿Ya? decía que había un aumento en la intención de votación de los jóvenes que estaban entre 24 y 29 años. Ah, perfecto, Y eso que, hace que se que incremente, se, claro. que se decía que ese Menos. segmento en especial había subido mucho su intención de votar. Ya, Y eso ahí, podría impulsar la participación. claro, de hecho, Callis es de los que está hablando de que es sobre el 65% de votación. Sí, 65% de votación sería ideal para un proceso como este, como mínimo. sí, sí. Ahora, los típicos argumentos que van a existir de lado y lado, si vota menos del 50%, la gente del rechazo va a decir que esto no es válido, ¿cachai? Que habría que como casi que repetir el proceso, no sé, No, una cosa así. es que ¿sabes qué? Lo que O pasa sea, es eso que lo van a decir igual, digamos. no se lo van a decir igual, pero Claro. pero a mí me ha llamado la atención, ya tiene que ver con una estrategia muy interesante. Eh, hubo un momento en que el rechazo, cuando estaba desconociendo todo este tema, porque es legítimo y todo lo demás, estuvo a punto de llamar a no votar. Mm, Estuvo a sí, punto, sí, acuérdate cuando salía a la man y la Cubillo, sí, hablando, sí. diciendo que no, que esto lo habían hecho bajo presión y la cuestión, y tuvieron así de llamar a no votar. Pero no llamaron a no votar precisamente por un tema práctico, porque si ellos no llamaban a no votar, la prueba te gana con un 80-85% y los buenos se van a la Claro, chucha. O sea, claro. ese es un resultado políticamente impresentable, pero en cualquier parte del mundo. Además que en una democracia uno puede criticar todo lo que quisiera que debiera mejorar nuestro sistema democrático, pero en una democracia esos son los resultados. O Sí, sea, hay que participar, no podéis quedarte al margen. ¿No? Es exacto, estúpido. exacto. Y yo, como yo te decía, yo creo que el 26 de octubre, o sea, el día lunes, Ujú. va a ser el día más importante, va a ser un día más importante incluso que el 25. ¿Por Puede qué lo ser. digo? ¿Por qué lo digo? Porque el 26, ya, refrendando los resultados que uno tenga, va a ser el día en que la gente le va a colocar foco a la elección de los constituyentes y al mecanismo. Sí, claro. Y ahí hay cosas que todavía no están listas. Por ejemplo, no hay un reglamento del proceso inicial de una convención constituyente. No, no, no De existe. Yo creo hecho, que eso lo van a tener que hacer los propios constituyentes. sí, pero es que debería haber, pero no estoy hablando del reglamento de votación o el reglamento de funcionamiento de la De funcionamiento. constituyente, sino que del reglamento inicial, es decir, cómo chucha van finalmente a comenzar a trabajar ellos. No, pues eso no ¿Dónde, existe. dónde se van a juntar? ¿Cómo se van a juntar? ¿Cómo van a realizar la primera reunión? De hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista por la radio ADN ¿Ya? de un constitucionalista que siguió el proceso colombiano, el proceso el investigador, y aparte investigó el proceso colombiano de la Constitución. Y él ¿Ya? decía que La de Pablo Escobar. eh, la post Pablo Escobar. Y él decía que los constituyentes se demoraron más tiempo en hacer los reglamentos que en hacer la constitución. Mira. Él decía que se demoraron aproximadamente 8 meses en hacer los reglamentos de cómo iban a votar, qué iban a votar, qué iba a significar, cómo iban a refrendar, todo eso, 8 meses. Y la constitución la discutieron en 4 o 5 meses máximo. Mm, bueno. No, yo creo que vamos a tener un periodo no tan corto, vamos a tener un periodo
de al menos un año. Acuérdate que además existe la posibilidad de prórroga. Entonces vamos a estar al menos un año primero debatiendo respecto al funcionamiento. Lo difícil va a ser para los independientes llegar a poder ocupar esas posiciones de constituyente, porque es muy difícil para un independiente. ¿Mm? Está complejo. Es que desde el punto... Se va a trabajar con los mismos distritos que tienen los diputados. No va a haber mucho cambio en eso. Mira, yo voy a ser bien honesto. Yo, como te lo dije en algún momento, esto está cocinado desde el día que se firmó el acuerdo. El tema de la repartija de los cargos. Acuérdate que yo incluso en algún momento dije que la principal instigadora del acuerdo del 15 de noviembre, una de las principales instigadoras, fue la ENA Bombaer. Y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales a, ¿cómo se llama? A Jacqueline le molestó en el acuerdo. Ella no fue capaz como presidente del partido de meterse en el tema y se metió al último momento para poder salir en la foto, porque si no salía la ENA. Claro, porque se movilizó. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo el otro día discutiendo esto con un amigo. ¿Te quedan amigos todavía, weón? Todavía me quedan amigos, aunque tú no lo creas. Al final, que te putean o los que no te putean. Es que ya tengo amigos que me putean, pero siguen siendo amigos. Ya está bien. Todavía siguen siendo amigos. No, discutiendo esto con un amigo el otro día, yo le decía que al final yo había llegado al convencimiento de que el que tú tengas un constituyente sentado, sea independiente o no, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto va a ser como la idea para poder influir de forma relativamente efectiva a este proceso. Yo creo que una de las cosas que tú vas a tener que ordenar, y vas a tener que ordenar en serio, del proceso constituyente, va a tener que ser la dinámica de los grupos de influencia. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con el lobby constituyente, claro, lo vas a tener que sacar con una ley corta, pero con una ley altamente efectiva, porque al final el juego va a estar ahí. Al final no va a ser el constituyente el que te va a hacer la discusión. Al final el constituyente lo que va a hacer es que te va a presentar propuestas que están asociados a los centros de presión. Estudio. No, centros de presión, ni siquiera centros de estudio, centros de presión. Aquí estamos hablando. Bueno, los centros de estudio en este caso particularmente se convierten en grupos de presión también. Derechamente, por eso, pero ojo, que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo clásico de que podría ser un tema súper central, que tendría que ser con respecto a lo que es la libertad voy a poner el caso más clásico, libertad de enseñanza. Ya, tú vas a colocar la libertad de enseñanza en la Constitución, la enseñanza en la Constitución. Pero tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de colocar libertad de enseñanza, por una parte, o puedes colocar un texto que, por ejemplo, que es el texto español, en el cual se dice que el Estado garantiza la enseñanza. Garantiza la enseñanza, pero no está la palabra libertad. No, claro, obvio. Entonces... Esa es la característica de los estados de bienestar, po. Es que por eso no, porque por ejemplo el alemán te dice claramente en la Constitución, nosotros garantizamos la libertad de enseñanza. Lo que pasa es que el sistema alemán es socialdemócrata y particularmente de economía social de mercado. Entonces, por eso, pero ¿para dónde voy? Que yo perfectamente, esa discusión entre colocar la palabra libertad expresamente en la Constitución o no, va a ser una pelea. Obvio que va a ser una pelea, porque estás definiendo el sistema político que quieres. Exactamente. Exactamente. Y eso te va a pasar con la libertad económica. La libertad de las aguas, güey. O sea, claro. Mira, ese tema, por ejemplo, lo que tú colocas, por ejemplo, justamente, es distinto colocar que los bienes, por ejemplo, como dice la Constitución actualmente,
que los bienes nacionales, pero que los bienes del territorio son de la nación, o son del Estado, por ejemplo, o son del Estado, que es lo que dice actualmente la Constitución, a que tú digas que los bienes como el agua son del Estado. ¿Por qué? Porque si tú colocas una redacción más general, tú no necesariamente te tienes que hacer cargo como Estado de la administración de ellos. Entonces, ahí va a ser otra pelea. No, por eso te digo, aquí el rol de los centros de estudio, los think tanks, va a ser crucial y se va a dar tal como tú planteas, a través del lobby soterrado, probablemente si hay un buen número de constituyentes que están asociados a los partidos, ahí el rol de los centros de estudio va a ser importantísimo. Sí, pero es que ahí es donde tú usaste una palabra. Es que en un tema como la Constitución, el lobby no puede ser soterrado. No puede. No, tiene que no ser puede público. ser, pero no puede ser que, soterrado. La ley del lobby actual lo que hace es establecer las relaciones entre la autoridad y los grupos de influencia, sí, sean estos comerciales o representen intereses de carácter gremial. El punto es que los syntax o estos grupos de estudio, centros de estudio, están asociados a los partidos. Entonces, perfectamente tú vas a ver una figura que es casi como de bypassear a los partidos políticos, y lo más probable es que el constituyente se termine relacionando con los centros de estudio. Sí, pero... ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que si tú generas una dinámica abierta, una dinámica general, le permitiría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos hacer un grupo de presión por un tema que nos interese, por ejemplo, y que influyéramos en la Constitución. Es distinto. Por ejemplo, que quisieran hacer constitucional la participación de Wonder por siempre en la primera división chilena. O de la Católica. El grupo de lobby. O de la Católica. Por eso, ya, pongamos eso. Pongamos ese ejemplo. Wander Forever en la primera división constitucionalmente, hay que estuviera en el artículo 1 de la Constitución. Lo cual me haría muy feliz. Sí, claro, me imagino. Me haría muy feliz. Y que el Everton esté siempre en segunda. No, pero por ejemplo, es distinto, por ejemplo, si tú haces eso con la actual ley del lobby, porque si tú haces esto con la actual ley del lobby, tú tienes que armar una orgánica y una dinámica que es relativamente compleja, que te requiere muchas lucas, que te requiere mucho trabajo organizarla, que si tú lo haces con una ley especial para la constituyente, donde tú le permitas a organizaciones sociales o a organizaciones libremente asociadas tener la posibilidad de poder reunirse con los constituyentes para plantear sus puntos. ¿Por qué lo digo? Porque si tú quieres que, como se dice vulgarmente, si tú quieres que la señora Juanita llegue al constituyente para poder influir, por eso te digo que el constituyente da lo mismo, el que salga elegido. Claro, obviamente uno va a querer que el constituyente que esté más cercano al pensamiento de uno esté en la constituyente y no otro. Pero si tú haces eso específicamente para la constituyente, tú le acercas a la señora Juanita que el pensamiento llegue de forma más efectiva. O por ejemplo, la otra forma, por ejemplo, si tú quieres armar un grupo de gente que están por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con el federalismo del federalismo no de Chile. Y yo voy a poner un ejemplo, junto 5.000 personas que están dispuestos a firmar un punto de una carta con respecto al federalismo. Y yo esa carta se la envío vía correo normal o vía correo electrónico a todos los constituyentes, que eso quede registrado como un tema hecho por la gente, y eso te va a terminar generando... Eso en rigor, la actual ley de lobby no lo considera una acción de lobby. Es que por eso, pero es una acción de lobby. No, la acción de lobby directo es cuando tú, por ejemplo, en la misma situación, en lugar de mandarle una carta, tú te quieres reunir, por ejemplo,
con cada uno de los constituyentes, ¿cachai? Porque si no, lo anterior, lo que tú señalas, está señalado solamente como una acción de promoción, publicidad, Por propaganda, como eso, lo quieran, pero por no es una eso, acción. aquí lo que voy, aquí lo que voy, aquí lo que voy. Que el actual, por ejemplo, yo mando la carta, supongamos que yo mando la carta junto a 5.000, 10.000 personas que me digo que me formen una carta con respecto a algunos puntos de por qué Chile tendría que ser federalista y una supuesta redacción de esa situación en la Carta Magna, lo que tú quieras. Sí. Y yo mando esa carta. Y yo me imagino un constituyente que está viendo el tema federalista, mira la carta, puede estar de acuerdo conmigo, y mira la carta y dice, mira, aquí hay 10.000 personas que están pidiendo que Chile sea federal. Ya, yo me voy a reunir con esa persona. Esa persona, con la actual ley del lobby, no se puede reunir con el congresista, con el actor. No se puede. No, sí puede. O sea, sí puede. Lo que pasa es que tiene que declarar el contenido de la conversación. sí, pero no queda registrado como un lobista. No. A eso es lo que voy. O sea, a ver. Y ahí es donde está. Como un grupo de interés, no como Quedaría como un lobby. grupo de interés, pero no queda Sí. como un lobista. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es mi miedo y cuál es el tema que yo estoy pidiendo que un poco se regule en este tema? Que si yo tengo una cantidad de gente, una agrupación de cualquier tipo, comercial, social, lo que tú quieras, que quiera influir en el proceso constituyente a través de los constituyentes que están metidos en la asamblea, todo eso tiene que ser público. Todo, Sí, claro. absolutamente todo. Y si yo les mando, por ejemplo, en el caso actual, si yo le mando a un constituyente esta carta, el constituyente decide juntarse con nosotros como grupo de presión o grupo de interés o grupo de lobby, como tú lo quieras El grupo de llamar. interés se llama contra la ley. Sí, si tú te quieres juntar, esa reunión debería tener una exposición desde el punto de vista de decir, mira, el constituyente se juntó con tal persona, representante de tal cuestión, este fue el motivo por el cual se juntó, bla, 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 bla. Eso te lo exige la ley actual, el reglamento también, Sí. de acuerdo a lo que está establecido, así es, tal cual. No, porque porque en el caso de un grupo de interés es solo un resumen. Es solo un ¿Cómo? resumen. En el caso de Bueno, en el caso de los grupos de te parece interés que es solo un resumen le es puedes básicamente poner el en título. detalle los temas, pero lo que hace es como darte el título de la canción, obviamente. Claro, pero es que ese es el tema. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en el tema constituyente? En el tema constituyente se van a querer juntar desde las organizaciones comunales hasta, no sé, Sí, sí. hasta Bueno, eso a lo mejor habría que hacer algún hasta cambio el en el ENADE, por reglamento. ejemplo. Lo que pide actualmente la normativa es que tú declares con quién te quieres reunir, a qué hora te vas a reunir, dónde te vas a reunir y el motivo de la reunión. Eso es lo Sí, que pide la ley actualmente, no te pide el sí. contenido. Es que por ¿Okay? eso, y en un tema tan importante como la Constitución, la nueva Constitución, tú tenés que cachar bien quiénes están presionando y por qué los están presionando. Así es. Porque la gente se va a quedar con la idea, y que yo ya lo he empezado a ver, también como una forma de presión y de propaganda, la gente está empezando ya a pensar de que el constituyente va a ser como un parlamentario 2. Mm. Y no es No, así. Y no es así. O sea, cuando tú estás no, hablando cuando tú estás hablando de un constituyente, lo que estás hablando es de una persona que va a tener como principal función, porque esa es su principal función, que analizar todo lo que le llegue desde el punto de vista de los temas de la Constitución. Y después esos temas, con su grupo de asesores, con sus grupos de gente, que tenga con sus equipos de trabajo, básicamente lo que va a tratar de hacer es coordinar este tema. Y sí, claro. obviamente de ahí vaya a tener probablemente vas a tener que hacer una dinámica donde no sé si esto se va a discutir por artículo, se va a discutir por tema, por capítulo, por título, por lo que tú queráis. Quizá, pues no sabemos todavía. No sabemos. Bueno, para eso te van a tener. Yo creo que el primer año va a ser eso. El primer año de la constituyente va a ser eso. Ya, negro, recomendado. Mi primer recomendado es la ley del lobby, pues, bueno. Para que la pongáis. Vaya la ley del lobby. Sí. No No sería mala idea. No, Sí, de pégala, hecho, pégala. no, está el tema de transparencia.
Del Consejo Sí, para la po. Transparencia. No, incluso en la Biblioteca del Congreso Nacional, ahí la encontráis, po. Sí, pero es que la ley de Lore es ladera, weón. Yo me la leí completa. No, Así. pero sí, para el que le interese, po, weón. Mira, Por lo menos, no, la página del Consejo para la Transparencia es ¿ya? más entretenida. Yo voy a recomendar Sí, sí, página, porque la página hay varias instituciones ahí que abordan de manera comentada la ley de los leyes, ¿ya? Pero pégales también la ley para que la gente se entretenga cuando vaya al baño, por último, en lugar de leer el Condorito, que lean la ley de Lobby, pues, weón, ¿cachai? Para que se vayan acostumbrando. sí, bueno. Oye, sí, de hecho yo creo que vamos a hacer, toda la generación que va a estar ahora posteriormente va a estar pegado a lo que es la Constitución, ley de lobby y todo ese tipo de Sí, cosas. sí. Qué bueno, pues. No solo la gente que les interesa, sino que la gente que probablemente, si va a querer un poquito más de información, va a cachar este tema. Así es, justamente. Ya, yo voy a ¿Tienes otro dejar, recomendado tuyo? yo voy a dejar un recomendado súper cortito, que lo, A ver. lo, lo reescuché el otro día. Lo reescuché el viernes. No, pues este fin de semana decidí borrarme de la agenda. Me puse a estar con la familia y todo lo demás. Pero lo escuché el viernes, que fue eh, el... A ver, fue una grabación que hizo Fernando Paulsen, ¿cacha Ya. a quién estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Fernando Paulsen, Ujú. que la hizo, no, fue el 16, 19, como el 19 o el 20 de octubre, donde curiosamente a mí me gustó mucho la dinámica que él ocupó, porque él ocupó básicamente varios conceptos que se habían estado hablando anteriormente, esto del, del- de, lo- de los problemas de los problemas que habían habido con las multas de los ¿cómo se llama? Por ejemplo, de la Polar, Ya. de Ok. Johnson, de todo ¿Qué ese pasó? cuento, del tema de las colusiones, o sea, todo lo que había pasado desde el punto de vista anterior al estallido, de cosas que te habían generado rabia que finalmente terminan en esto, Ah, como los antecedentes. como los antecedentes. Bueno, Entonces, ahí él hizo una cosa muy lúcida que yo lo volví a escuchar, o sea, yo lo escuché cuando fue el estallido, y como un ejercicio práctico lo volví a escuchar el viernes, ya habiendo pasado un año más. Muy interesante, lo voy a colocar para que la gente lo vuelva a escuchar, porque probablemente quienes vivimos el estallido y a quienes nos importó, le van a encontrar un nuevo sentido a las palabras de Fernando Pauch en este bueno, editorial que hizo de su programa. Y el perfecto. segundo que voy a dejar es, espérate, déjame buscar el dato porque quiero ser preciso en el dato. Espérate. Déjame buscar. Aquí está. Es un video que se llama ¿Qué te pasó Chile? Que es el análisis de Ya. Tomás Mochiati en Rede 2020. Esto fue hace 2 semanas atrás Ah, mira, aproximadamente, qué buena. que es del IRADE de Concepción. No sé si tú lo tuviste la posibilidad de escucharlo. Bueno, me gusta Chat y algunas cosas, lo encuentro entretenido también, pero no he tenido oportunidad de verlo últimamente, la verdad. A mí personalmente me carga Mochiati. Me carga, me carga, me carga, me carga. Esa pose de ¿cómo se llama? De Larry King chileno que siempre ha tenido, me carga, me carga, me carga. Pero, Ya, pero la mira, versión fruna. mira, sí, sí. No, sí, de hecho no es tan fruna, hacen lo mismo que con Larry King, pero Larry King obviamente el buen tenía mucho prestigio. Sí. Pero sabes qué, yo escuché esto hace aproximadamente una semana atrás, de hecho lo iba a dar como recomendado y al final lo dejé por Borgen, que salió la segunda temporada ahora en Netflix, ¿cachai? Fue tanto el nivel de presión que le ha hecho a la gente y de gusto que liberaron la segunda temporada este fin de semana. Y son tres. Y son tres, pero ya liberaron Ya. la segunda, así que bien por Netflix. Ya, pero Mochiati hace lo mismo que Paulsen, pero con todos los antecedentes que pasaron hasta el día de hoy. Lo Ya. mismo.
Más de largo aliento. Sí, o sea, es como para tomar la mirada de dos periodistas, dos periodistas que yo los encuentro que son incluso no antagónicos, pero sí bastante disímiles, pero con la misma mirada, con la misma dinámica, pero en dos fechas distintas. Una, 2-3 días después del estallido de octubre, y el otro hace un par de semanas atrás, ya habiendo recorrido toda la dinámica social que ha pasado hasta el momento. Yo creo que ha sido de lo bueno que he escuchado en el estallido y ahora, durante el año. Yo creo que son recomendados. Son de esos que ni siquiera uno no es necesario mirarlo así, hablar, sino que uno puede colocarse los audífonos y cerrar los ojos y escuchar. Así que mis dos recomendados hoy día son Muschietti y Paulsen. Me lo vamos a colocar ahí en la Pero recomendación. bueno, la próxima emisión va a ser el próximo domingo. Queremos hacerlo nosotros el próximo domingo. Pero puede ser que lo tengamos que grabar tarde, pues, weón, porque no Sí, sabemos a qué hora vamos a estar ahí trabajando los sí. vocales. Y no Hay sabemos que si lo vamos a hacer tener una que... larga jornada, weón. Sí, pues, y no vamos a saber si lo vamos a tener que transmitir desde tu casa o lo vamos a tener que transmitir desde el hospital, porque, Bueno, weón. porque después de que tú fuiste el niño coronado, weón, te Voy a tenemos que poner a todos los cuidar, weón. weones. Te Sí, tenemos que no, eso cuidar. no, me voy a ir a empapelar, weón. Me voy a termolaminar Te vaya a allá en el No solamente aeropuerto. te vas a termolaminar aquello, sino que se vas a termolaminar Todo, completo. completo, weón. Voy allá una corona del Burger King, weón. Y una cerveza corona en la mano, weón. Muy bien. Bueno, si no lo hacemos muy tarde, o sea, si se nos pasa mucho rato el tema, o mucho tiempo, por último lo hacemos el lunes. ¿Ya? Sí. Como te digo, el día importante no va a ser el 25, el día importante va a ser el 26. Bueno, pues a lo mejor podríamos hacerlo el 26, tenés razón. Ya, pues. Sí, Ya, todo pues va a entonces. depender porque yo reconozco que yo no he sido nunca vocal, no salió nunca elegido, pero tu hermano que fue el niño símbolo del CERVEL durante los 2000 y Claro. 2010, me dice que igual es largo. Y Ya, aparte, colega. y aparte que si eres presidente de mesa, te toca hueveo al otro día. Además, sí. Porque si eres, Probablemente me va a tocar, pues, weón. porque si eres presidente de mesa, después tienes que ir a ver el reconteo de los votos y una pila de Sí, cuestiones. tenés que estar ahí, firmar y todo. Así que si no lo podemos hacer el próximo domingo, porque estamos cansados, lo vamos a hacer el 26. Me Y, parece. y después de eso nos va a quedar otra emisión, que esa emisión también la vamos a dejar un poco calendarizada, porque la siguiente emisión, la emisión del 20, el 30 parece que, o 30 y tanto. A ver, déjame ver. A ver, no, pues estoy acá. Estoy puro La de leseando. Halloween. La emisión Claro, no, pero es que la emisión ya sea Claro. del 1 o del 2 La de del 1 o del 2, noviembre, claro. la vamos a tener que hacer con los gringos. La elección de los gringos está el 3, pues, weón. Por eso. Claro. Podríamos Ya. hacer una edición de Halloween y después otra de Trump, pues, weón. Hacemos dos. Hagamos que va a ser casi lo mismo, así que voy a buscar si tengo por ahí Las dos weas te van a dar miedo, pues, weón. Si para el caso va a ser lo mismo, la temática va a ser similar, Voy weón. a ver si me consigo un maquillaje naranja para fusionar las dos cosas. Consíguete un elástico, weón. Un elástico y un maquillaje naranja. Entonces, sí, la cara del terror y el maquillaje de Trump. Es. Ya, Neto. Ya, loquillo. Ya. Y nos vemos Entonces, entonces la otra semana. que te vaya súper bien como vocal, pues, weón. Ya, pues. Vocal Ya, voy a hacer. o presidente de mesa. Si No sé querías, si voy a hacer hacemos vocal o voy a hacer consonante, pero sí seré disonante, weón. eso siempre, eso siempre. Pero no, tienes que ser vocal porque si eres disonante vas a tener que ser la R. Ya, chucha, ya. Lo voy a tener en mente, weón. Ya. ¿Viste? Si eres disonante vas a tener que ser la R. Si eres vocal vas a tener que ser la A. Muy bien, ¿viste? Para que Ya, lo tengas ya. claridad. Ya, Ya. compadrito. Ya, Listo. cariño a todos, cuídense. Chao, chao. Chau. Faltó la de mí. Se notó Hoy mucho. sí, para la otra. Oh. Está durmiendo.